Muy buenas tardes para todos. Un saludo muy especial. Vamos a ir dando inicio a esta conversación. Ya tenemos casi 60 personas conectadas. Quiero darles un saludo muy especial a todos los que se están conectando. Yo soy Lucenit Castro, coordinadora de capítulos regionales de FEXE. Les doy la bienvenida a esta conversación regional, una conversación que hemos organizado desde la Fundación con nuestros aliados de la Fundación Luker, con el Comité de Cafeteros de Caldas, el Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud del CINDE y la Universidad Manizales. Y pues este conversatorio lo realizamos en el marco de nuestra estrategia de la educación que nos une. Desarrollamos este espacio con el propósito de conversar alrededor de esas prioridades que hemos venido identificando durante estas semanas de aprendizaje continuo, semanas que han sido claves para gestionar la educación en la presente emergencia en los territorios, así como las alternativas de respuesta que ya han empezado a surgir en los diferentes espacios educativos. Esperamos que este sea un espacio y sea una oportunidad para aprender de lo que ya hemos evidenciado que empieza a funcionar en el día a día de las comunidades educativas y que sea desde la voz de los actores, de todos ustedes, nuestros panelistas, quienes están conectados también a esta conversación, para poder complementar y hacer mucho más pertinentes esas intervenciones que nos estamos pensando, no solo para garantizar el servicio o la educación como un servicio, sino la educación como un derecho. Entonces esperamos contar con los aportes de todos, que consignen en el chat de esta conversación las preguntas, pero también experiencias, aprendizajes sobre el tema que vamos a estar conversando. Antes de iniciar, claro, quiero dar el agradecimiento muy especial al secretario Leonardo Gómez, secretario de Educación del Departamento de Risaralda, a Elsa y a Sara Victoria, que nos acompañarán hoy como panelistas, y a Santiago, quien nos estará moderando esta conversación el día de hoy. De igual forma, quiero agradecer muy especialmente a Germán Cruz y Andrés Felipe Ospina, que son nuestros líderes de capítulo en Risaralda y en Caldas de la Fundación Empresarios por la Educación. Entonces, bueno, ya para no alargar más este saludo, les doy la bienvenida una vez más. Le voy a dar la palabra a Andrés Felipe, quien nos va a compartir algunos datos del contexto y de la situación educativa en la región como marco para esta conversación. Muchísimas gracias a todos y bienvenidos. Muchísimas gracias, muy buenas tardes a todos. Les voy a compartir mi pantalla en este momento para compartirles algunos datos relevantes, algunos aspectos que hemos logrado nosotros identificar dentro del marco de esta campaña. Les habla Andrés Felipe Ospina, líder del capítulo Caldas de Empresarios por la Educación. Junto con Germán Cruz, líder del capítulo Risaralda, hemos querido identificar algunas cifras de contexto que nos permiten conocer cuál es la situación educativa en la región, específicamente en los departamentos de Risaralda y de Caldas, a partir de los hallazgos del informe de ideas para tejer en los territorios. Este informe fue publicado recientemente por la Fundación, el cual estaremos compartiendo a continuación en el chat. Los datos que les voy a compartir a continuación nos permite establecer el escenario sobre el cual acontecen los distintos desafíos en educación, algunos de ellos tomando gran fuerza y relevancia a partir de la emergencia de salud pública que estamos viviendo. Una vez establezcamos este contexto, podemos iniciar esta conversación sobre el reto de garantizar trayectorias educativas completas y cómo asegurar la continuidad del aprendizaje académico de los estudiantes. Entonces, estos son algunos de los datos que consideramos clave para nuestra conversación. Frente a las instituciones educativas, es importante resaltar que en Caldas y en Risaralda el 86 y el 87% de las sedes educativas son rurales. Esas cifras nos muestran que el territorio, grandes retos se presentan en las zonas rurales, sin embargo, también en las zonas urbanas otras urgencias relacionadas sobre todo con la conectividad y la calidad de los aprendizajes también han empezado a emerger. A propósito de la conectividad, tenemos que según el DANE, el Caldas el 45% de los hogares cuentan con acceso a Internet y en Risaralda el 61%. Seguramente, al analizar los aspectos relacionados con conectividad deberán tenerse en cuenta, además del acceso,
la calidad de conexión, el uso de este recurso pues para el aprendizaje. Por otra parte, frente a la calidad educativa y deserción, algunos datos que nos permiten revisar ciertos aspectos en materia de aprendizajes se refieren a los resultados en lectura crítica y en matemáticas, que para ambos departamentos oscila entre el 88% y el 89%, en niveles medio y bajo. Un dato muy importante en la calidad educativa y que nos va a servir mucho como contexto dentro de esto que estamos realizando hoy, esta conversación, tiene que ver con el porcentaje de deserción. Para ambos departamentos el porcentaje es cercano al 3%. Frente a este indicador tenemos que las tasas de deserción en ambos departamentos son similares a la tasa de deserción nacional, que estaba al finalizar de 2018 en 3.8. Además de esto, el Plan Nacional de Desarrollo se propuso bajar en un punto porcentual esta tasa a lo largo de 4 años, lo cual evidencia el reto que significa bajar este indicador o trabajar sobre este indicador en los medidores nacionales de la calidad educativa. Adicionalmente, y con gran preocupación, se calcula un aumento en la deserción escolar aproximadamente de un 10% este año a causa de la pandemia. Para finalizar con las cifras, tenemos que uno de los aspectos que influye directamente en la deserción escolar y, por tanto, en la calidad educativa, se refiere al nivel de necesidades básicas insatisfechas, que en Caldas, en municipios como Palestina y Marmato, están 25 y 36%, y en Risaralda se encuentran un 35% en los 6 municipios que acá estamos nosotros nombrando. Es importante tener en cuenta todos los elementos conexos a la calidad educativa, como las condiciones de empleo de las familias, las necesidades básicas insatisfechas, el conflicto armado, entre otros, que influyen directamente en este indicador. Para finalizar, les quiero compartir algunas reflexiones generales. Lo primero es que garantizar la canasta educativa del modelo educativo rural en todas las sedes es urgente para permitir la continuidad de los aprendizajes durante la emergencia de salud pública. También es clave el acompañamiento de los docentes y directivos para fortalecer las estrategias que están aplicando con el objetivo de dar respuesta eficaz y eficiente a los desafíos pedagógicos, socioemocionales e incluso económicos presentes en la emergencia. Para eso es fundamental reconocer los requerimientos de cada uno de los contextos. Asimismo, pese a los esfuerzos de la Secretaría de Educación para llevar los materiales, las guías, las orientaciones físicas a los estudiantes, para dar continuidad a los aprendizajes, las actuaciones de los docentes, rectores, padres de familia y cuidadores, en la forma como han asumido los retos que devienen de esta emergencia, han puesto en evidencia pues grandes nuevos desafíos y algunos que estaban presentes con anterioridad a la emergencia, pero que ahora adquieren una mayor relevancia. Esto en materia de efectividad de priorización de los procesos de aprendizaje, vinculación de herramientas virtuales, de acuerdo al nivel de acceso a Internet y otros. Ese es el contexto que yo les quería presentar. En este momento le voy a dar la palabra a Santiago Izaza. Santiago va a ser nuestro moderador de esta conversación. Es ingeniero industrial, magíster del pensamiento estratégico y prospectiva de la Universidad Externado de Colombia. Cuenta con una especialización en gerencia de negocios internacionales y también en gestión de proyectos. También ha tenido grandes experiencias académicas internacionales de gran relevancia en universidades de Estados Unidos y Europa. Ha trabajado por más de 16 años en la Fundación Luker y actualmente está liderando, es el director de proyectos de educación de esta fundación, coordinando proyectos como Escuela Activa Urbana, Universidad en tu Colegio, Manizales Campo Universitario y Aprende. Santiago, te doy la palabra para que podamos iniciar esta conversación. Muchísimas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos. Un saludo muy especial a los panelistas y a los más de 80 personas del público que están aquí acompañándonos. Es un placer estar con estos panelistas de lujo, con personas que tengo muchísima admiración por ellos. Entonces, es un gusto estar aquí con todos ustedes. Hoy, pues, tenemos 3 panelistas muy importantes. Está por un lado el Seiner Ramírez Murcia, que
que tiene un doctorado en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud de la Universidad de Manizales y el CINDE. Es especialista en gestión de proyectos sociales de la Universidad Nacional, coordinadora de educación rural del Comité de Cafeteros desde hace varios años y digamos que una persona muy comprometida con todo el sector. Se encuentra también el señor Leonardo Gómez Franco, secretario de Educación de Risaralda. Él es abogado, especialista en Derecho Público, candidato a magíster en Planificación Territorial. Ha sido contratista de varios proyectos y servicios mediante una compañía que se llama Integrados SAS. Y por último, estamos también con Sara Victoria Alvarado, que es psicóloga de la Universidad Javeriana, magíster en Ciencias del Comportamiento, doctora en Educación de Noy University con el CINDE y postdoctora en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud de la Universidad Católica de Sao Paulo, Universidad de Manizales, CINDE y la Alianza de Claxo. Ella es actualmente la directora del Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud de la Alianza Universidad de Manizales, CINDE, y además es directora del doctorado en Ciencias Sociales. Participó en el 2019 de nuestra última comisión de sabios para que vean pues la calidad de panelista que tenemos acá. Muchas gracias, Sara Victoria, por acompañarnos también, Leonardo y Elcita. Bueno, el tema pues que nos reúne hoy en este webinar pues es muy interesante. Para nadie es un secreto que esta pandemia nos ha llevado a repensar todos los sectores. Todos están sufriendo un proceso de reflexión bastante importante. La educación no ha sido ajeno a ella. La educación, pues desde hace mucho tiempo, venía en un proceso de reflexión, de que deberíamos repensarnos, deberíamos cambiar, deberíamos estar a la vanguardia. Y ahorita con este proceso del COVID-19, pues esto se nos pegó una acelerada tremenda. Entonces, es muy importante que oigamos a nuestros expertos en estos temas de cómo se están afrontando estos problemas de la coyuntura que estamos viviendo. Nosotros en este panel vamos a estar aproximadamente hasta las 4:30. Vamos a centrar nuestra discusión en una preocupación general que tenemos de cómo prevenir la deserción escolar y el posible rezago en el aprendizaje. Vamos a tener 3 rondas de preguntas aproximadamente a nuestros panelistas, más o menos 5 minutos de respuesta por cada uno de los panelistas en el orden que los presenté, es decir, primero Elsa, luego Leonardo y luego Sara Victoria. Y digamos que vamos a estar recogiendo las preguntas que haya en el chat, así que estaremos muy atentos. No creo que seamos capaces de contestar todas, pero sí vamos a hacer una priorización ahí de algunas de esas preguntas que ustedes, nuestro querido público, hagan ahí en el chat. Para motivar el movimiento del chat, y antes de iniciar con la primera ronda de los panelistas, quiero dejar esta pregunta para el público y es: ¿cuáles han sido los retos en su región, para asegurar que los niños continúen el proceso de aprendizaje en la coyuntura actual? Entonces, ahí les voy a dejar esa pregunta para nuestro público. Nosotros, desde la Fundación Luker, pues hemos estado también aquí desde hace 2 meses bastante cabezones con este tema, haciendo muchas cosas, mirando cómo somos capaces de apoyar a nuestros maestros en todo este proceso. Esto es un reto que empieza por la priorización de los aprendizajes, la conexión a Internet, el hardware de los estudiantes, o sea, el acceso a dispositivos, toda la parte socioemocional que es tan importante en este momento y que todos hemos visto en noticias, pues el tema de la violencia familiar, cómo se puede disparar en estos momentos y cómo todo el mundo necesita tener salud mental para afrontar estos desafíos. El tema de la deserción, que es sin duda pues un flagelo importante. La preparación y la formación de los maestros. ¿Cómo van a estar preparados los maestros para enfrentar este asunto? El tema de los contenidos digitales y las competencias que debemos
trabajar en estos casos. Entonces, ahí hemos estado trabajando en este proceso y sin más preámbulo, voy a empezar con la primera pregunta y como les dije ahorita, vamos a empezar con el cita. La primera pregunta es, ¿cuáles han sido los retos en su región para asegurar que los niños continúen en el proceso de aprendizaje y se evite la deserción en la coyuntura actual? Entonces, Elcita, bienvenida. Muy buenas tardes para todos. Saludo especial a todos los panelistas y al público que nos está acompañando en este momento. Circunscribiéndome al tiempo que tenemos para la presentación, pues quiero compartirles que igual que como muchas regiones de Colombia, pues Caldas tenía un reto desde el mismo momento en que se empezó a hablar del coronavirus en el mundo, de cómo nos íbamos a ir adecuando para no perder lo ya ganado en el área rural del departamento de Caldas. Y básicamente desde el 6 de marzo, que fue cuando apareció la primera caso de COVID en Colombia, empezamos nosotros a pensar cómo aprovechar aquellas capacidades que ya teníamos en el departamento para que los niños no sufrieran traumatismo en el momento en que tuvieran que llegar a la casa a continuar su proceso educativo. Nosotros en Caldas, como la mayoría del público sabe, pues manejamos un modelo que se llama Escuela Nueva, que digamos que es como la principal fortaleza que estamos aprovechando en este momento, dado que Escuela Nueva tiene unas fortalezas en el desarrollo de la autonomía de los niños, la responsabilidad, los niños saben seguir instrucciones, conocen muy bien la estructura didáctica del material educativo que usan en las escuelas rurales y además en Escuela Nueva los niños son los que construyen el conocimiento con el acompañamiento de ese docente. Entonces, digamos que la primera claridad que tuvimos fue esa. Tenemos una fortaleza en Caldas, una capacidad instalada en Caldas que la tenemos que aprovechar al servicio del trabajo autónomo de los niños en las fincas. Una vez teniendo esa claridad, nos dimos a la tarea de también averiguar qué capacidades tecnológicas teníamos en el área rural, concretamente en las familias rurales, y como ustedes bien saben, pues la conectividad es difícil en el país, hay limitaciones, el área rural mucho más que en el área urbana, y siempre pensamos que Internet no debía ser el medio a través del cual nosotros pudiéramos desplegar el apoyo hacia los niños y hacia los docentes. Entonces pensamos en una herramienta que hoy tenemos, que es el WhatsApp, que más o menos entre el 60 y el 70% de las familias productoras del departamento pues tienen algún celular y algún plan de datos que nosotros podríamos soportar toda la estrategia. Y tercero, algo muy importante que tiene la región es la alianza público-privada. Y esto quiero destacarlo porque hoy lo que estamos haciendo en nuestro departamento es gracias a que tenemos una alianza público-privada. Aquí les estoy mostrando pues una diapositiva de quiénes son los que constituyen estos aliados y con ellos hemos construido una estrategia de atención que hoy nos está permitiendo atender a cerca del 98% de los estudiantes rurales entre transición y formación universitaria a través del proyecto La Universidad en el Campo y concretamente en el último proyecto estamos atendiendo 1.750 estudiantes en programas técnicos y tecnológicos profesionales con las distintas universidades que hacen parte de la alianza. Chita, no se está viendo la presentación que estás anunciando, no se está viendo. No se está viendo, ok. Yo creo que ahora sí. Entonces, yo voy a devolverme simplemente acá. Esto era lo que les estaba diciendo de la alianza. Es una alianza muy potente que hay en Caldas, que ya lleva 38 años, donde el aliado natural es el Estado, pero pues que alrededor del Estado está el comité y otras empresas público y privadas como el H, Confa, ISAGEN, bueno, y las cooperativas de caficultores. Y les estaba comentando pues que una vez tenidas esas claridades y contar pues con esta capacidad en el modelo de gestión que es la alianza, diseñamos una estrategia de atención muy concreta
y muy reconociendo las posibilidades que teníamos en el área rural. Siempre dijimos que no íbamos a inventar algo que no pudiéramos hacer, y lo que hicimos fue adecuar lo que hacemos normalmente en escuela nueva y poderlo adecuar para que fácilmente pudiéramos llegarle a través de procesos de capacitación de docentes, a los docentes y directivos docentes del departamento de Caldas, pero muy importante, a los cerca de 45.000 estudiantes que tenemos entre Caldas y Manizales, desde transición hasta la educación universitaria. Entonces, básicamente, en esta diapositiva lo que estoy mostrando es como las diversas pasos que estamos llevando, y algo muy especial, y es que el modelo cuenta con unos materiales con metodología escuela nueva. Entonces lo que hicimos fue desagregar esas guías de tal manera que tanto docentes como estudiantes pudieran acceder a ellas a través de vía WhatsApp, y de esa manera pues los maestros no tuvieran que invertir muchos recursos para la impresión de material, y más bien aprovechar esos recursos para ubicar que le están llegando a las instituciones educativas, para ubicarlos en otras necesidades inmediatas que tengan los estudiantes en estos momentos. También estamos diseñando con el equipo de padrinos, que es el equipo que atiende la educación rural del departamento y de Manizales. Estamos produciendo material todas las semanas, guías de aprendizaje para el trabajo autónomo, que son publicadas en una página que tiene la alianza, y que los maestros y los estudiantes acceden a ellas y pueden usar el material de manera gratuita. La otra es que desarrollamos una estrategia de capacitación y acompañamiento bajo una metodología que se llama Blended Learning o B-Learning, que simplemente son momentos sincrónicos y asincrónicos, donde tanto el docente, el docente tiene unos momentos de encuentro con los estudiantes utilizando WhatsApp al inicio de la jornada escolar, y también a mitad de la jornada escolar y al final de la jornada escolar. ¿Por qué nos interesaba tener estos momentos sincrónicos? Porque no nos interesa que la clase de los niños, porque estén en las casas, se convierta solamente en el desarrollo de las guías, porque de todas maneras en la escuela nueva se requiere la interacción de los docentes. Para nos toca ir ya cerrando un poquito la intervención. Sí, ya voy a terminar esta partecita. Para ello también desarrollamos un plan de clase que llevan todos los docentes, y digamos que les recuerda qué momentos son importantes para que interactúen con los niños, y de esa manera pues no dejarlos desatendidos mientras los niños desarrollan las actividades en sus clases. Santiago, sigue. Listo, muchas gracias, Elcita. Muy interesante lo que están haciendo. Muchas gracias por compartirnos esta presentación. Ahora quiero saludar muy especialmente a Leonardo, secretario de Educación del Departamento de Risaralda, que está estrenando cargo en estos 4 meses y le tocó este pequeño chicharrón del COVID-19. Entonces, Leonardo, bienvenido a este webinar. Muchas gracias por sacar espacio. Sabemos que estabas muy ocupado, pero muchas gracias por darnos este espacio aquí, compartirnos las reflexiones desde Risaralda, un departamento que ahorita tiene muchos desafíos, un número de infectados importante. Entonces, muchas gracias. Adelante. Tienes el micrófono apagado. Santiago, ¿cómo estás? Buenas tardes para ti, para Sara Victoria y para Elsa. Pues un saludo muy especial y qué rico compartir con ustedes. Agradecer a Empresarios por la Educación que nos contactaron desde hace varios días, pues, para poder estar aquí dando nuestros conocimientos o nuestra experiencia más que cualquier cosa, porque lo que he podido aprender en temas de educación es que no hay una verdad completamente revelada, sino que con el respeto que todos merecen, pues hay diferentes matices para ver las cosas. Entonces lo que estamos aquí es compartiendo nuestras experiencias. Segundo, hacerte una corrección pequeñita. Cuando nombraron mi hoja de vida, pues creo que de pronto no les alcanzaron a pasar los datos. Fui funcionario de la Contraloría General de la República, asesor del Contralor General, asesor del Ministerio de Ambiente durante 2 años, del Ministerio de Defensa, y soy profesor pues de Derecho Ambiental, solamente como para que las personas que les interesa eso pues lo puedan tener en cuenta. Bueno, y muchas gracias. Sí. Muchas gracias. Hablando de cuáles han sido los retos que ha afrontado nuestra región para continuar el aprendizaje en casa. Lo primero es que nosotros
tenemos hoy, el 91% de los estudiantes risaraldenses son estudiantes rurales, el 91%, ¿sí? De tal forma que la educación y la prestación del servicio público de educación en un departamento con tan alto porcentaje de ruralidad debe obedecer a la prestación de un servicio público con diferentes matices de educación diferencial. En ese escenario, lo que hicimos primero fue sacar un diagnóstico de cuántos estudiantes de ese 91% pudiesen tener en realidad una conectividad efectiva para poder estudiar a través de la virtualidad. ¿Qué nos arrojó eso? Que del 91% tienen una real y efectiva conexión en su casa disponible para poder estudiar. Por lo tanto, estudiar a través de la virtualidad es una realidad solamente para 3.700 estudiantes risaraldenses. De tal forma que tuvimos que diseñar diferentes estrategias para poder seguir aprendiendo en casa. Lógicamente, lo que nos decía el CEINES, el modelo de aprendizaje flexible, Escuela Nueva es uno de ellos, Caminando por Postprimaria es otro de ellos, y esto nos ha permitido diseñar esta imagen que tenemos atrás y que la he puesto como a propósito para que ustedes la puedan ver, que es En Sintonía con la Educación. En Sintonía con la Educación es un programa radial de acompañamiento académico que transmitimos todos los días de 8 a 10 de la mañana, ¿sí? En la emisora de la Gobernación de Risaralda. Esta emisora tiene un alcance para el 100% del departamento risaraldense, incluso para un gran porcentaje del norte del valle y posiblemente se alcance a escuchar en unas partes del Quindío y de Cali. Y aplicando este modelo, entre comillas, digo, Escuela Nueva, que lo que permite es que a través de un conocimiento básico se pueda tener una transversalidad a todos los grados de primaria, ¿sí? Lo que hicimos fue replicar ese modelo para primaria y para bachillerato a través de la radio. Entonces, de 8 a 9 de la mañana dictamos en el modelo Escuela Nueva el clases o acompañamiento académico para estudiantes de primaria. Y de 9 a 10 de la mañana, conocimientos básicos de las áreas transversales del conocimiento para estudiantes de bachillerato, entendiendo que hay dos léxicos completamente diferentes para los estudiantes de bachillerato y para los estudiantes de primaria. Pero además de eso, hemos estudiado a través de cartillas impresas y de material pedagógico impreso, que los papás se acercan a la institución educativa en las 586 sedes educativas que tenemos en el departamento de Risaralda y recogen cada 8 días un paquete de fotocopias donde están las tareas que sus hijos van a llevar para la casa, que ellos van a llevar para la casa para que sus hijos puedan hacer las tareas. Pero eso tiene un trabajo de coordinación supremamente específico, porque lo que estamos entregando en la fotocopia, en todas las 586 sedes, debe ser directamente relacionado con lo que estamos escuchando en la radio, de tal forma que cuando el papá llegue con el paquete de fotocopias a su casa, el niño, al poderlo leer, diga, hombre, yo no entiendo esto, pero mañana toca clase de matemáticas en la radio y ahí van a hablar de ese tema, ¿sí? Y de esa forma lo hemos podido hacer. En el programa En Sintonía con la Educación, estamos dictando 6 áreas básicas del conocimiento: ciencias naturales, ciencias sociales, primera infancia, lenguaje, matemáticas e inglés, ¿sí? Adicionamos inglés. ¿Y por qué inglés? Yo me quiero tomar 2 minutos para hablar de un tema que ustedes mencionaron al principio, y es el tema de la baja calidad académica que tenemos en departamentos como Risaralda y Calda. Mostraron unos índices supremamente bajos. Y eso, en mi concepto, ¿por qué sucede? Porque el sistema educativo en Colombia es un sistema educativo que está mal diseñado. ¿Por qué está mal diseñado? Porque la educación rural, y el CEINES, que es tan experta en eso, sabe que no es igual a la educación urbana, porque hay muchas dificultades de desplazamiento y de capital humano para educar en la ruralidad. Entonces, un estudiante rural estudia en promedio 3 horas menos todos los días que un estudiante de un colegio de una ciudad capital.
¿Por qué? Porque en una ciudad capital los colegios oficiales tienen más facilidad de hacer lo que se denomina jornada única o articulación, ¿sí? Y lógicamente están los colegios privados. Ya lo Entonces, estoy cerrando, Leonardo. Usted está señor. cerrando la intervención, que ya se van a acabar los 5 minutos. Bueno, entonces continúo ahorita porque me demoro un poquito. Es bien importante lo que les quiero compartir sobre mi forma de pensar, pero pues, continúo ahorita. Qué pena, nada. La siguiente pregunta, entonces, miramos cómo lo abordamos, ¿te parece? Listo. Ahora, un saludo especial a Sara Victoria. Sara Victoria, pues ya les leí un pequeño resumen de su hoja de vida que es bastante larga. Además, nosotros tenemos una alianza con el CIN desde hace muchos años para coordinar el programa de Escuela Activa Urbana, entonces es una gran aliada de nosotros desde la Fundación Luker. Bienvenida, Sara Victoria. Acuérdate que tenemos 5 minutos. Muchas gracias. Gracias, Santi. Gracias a ti. Un gusto saludarlos a todos los que están participando en este webinar y quienes me están acompañando como panelistas. Gracias a Empresarios por la Educación y gracias a todas las entidades que están involucradas. A ver, yo me quiero parar como en la otra orilla del río. Entiendo que Manizales, Caldas y Risaralda mejor son en cierto sentido departamentos privilegiados en cuanto tienen programas que tienen trayectoria y que pueden articular determinadas estrategias como las que nos estaban describiendo y que eso sin duda amortigua un poco el efecto general de esta crisis en la educación. Sin embargo, me parece que es muy importante como poder hacer algunas reflexiones que nos ponen una alerta frente a qué está pasando aún con estas intenciones impecables y con programas sólidos que tenemos en las manos, como los que hemos descrito y que no voy a mencionar. Pero yo creo que nosotros estamos enfrentados a 5 problemas radicales. El primer problema tiene que ver con toda la desigualdad digital. Nosotros en nuestras regiones somos afectados directamente por estos procesos de desigualdad digital. Y entonces el problema no es solo cómo le llega el concepto o la enseñanza al niño a través de un WhatsApp, a través de una guía, etcétera, sino que todos sabemos que el conocimiento fluye en las redes y las redes son virtuales. Y si no hay virtualidad, hay realmente un problema fuerte de acceso al conocimiento y de acceso a los nuevos saberes. Entonces, ¿cómo hacemos para ir articulando esta fuerza que tenemos desde nuestros departamentos con estas otras dimensiones que sin duda desde nuestra condición subalternizada en la digitalidad nos están afectando en términos de calidad de la educación? Segundo, los problemas que tenemos todo el país en la formación de los maestros. Nosotros tenemos unos problemas radicales de formación de los maestros. En este tiempo, antes de que empezara todo lo de la pandemia, se estaban haciendo unos conversatorios nacionales en términos de cuáles eran los principales problemas que teníamos en la educación en el país. Y se decía cosas que ustedes han mencionado: la desarticulación del sistema educativo entre niveles y entre modalidades del sistema, eso es, cada cosa es independiente, la falta de formación de los maestros y la falta de actualización de los modelos pedagógicos que en el mundo van jalonando otras maneras mismas de poder llegar a estos niveles del aprendizaje. Entonces creo que el otro problema que quiero mencionar es el analfabetismo digital y la prevención de nuestras familias en la ruralidad y en los contextos marginalizados de lo que son estas nuevas lógicas. Los tiempos y las dinámicas de interacción familiar han cambiado y todas las construcciones subjetivas, todo el manejo de las emociones en los niños que se sienten encerrados en el sector rural, un poco menos, pero en todos nuestros contextos marginalizados y que tienen grandes niveles de hacinamiento, el problema de los niños es fundamental y ha generado una serie
de dinámicas de muchísimo impacto como son el maltrato familiar. En ese sentido, creo que las estrategias que ustedes han venido mencionando y que tenemos que usar tienen que estar ligadas al diálogo directo, a la flexibilización de todos los procesos para no generar más tensiones internas en la familia, a la reducción clara de todos los contenidos que quisiéramos que los niños aprendan y por ende la modificación de todos los procesos y criterios de evaluación y el podernos centrar radicalmente en el bienestar de los niños y los jóvenes. Si nosotros somos capaces de salir de esta pandemia con niños y jóvenes, con un buen autoconcepto, potencialmente sanos, estaremos preparados para enfrentar los desafíos que el futuro nos va a deparar. No porque sepan más, ni de letras, ni de matemáticas, ni de ningún área. Ese creo que es el desafío central de este momento. Muy bien, muchas gracias. Pues han sido muy interesantes las reflexiones que nos han dejado en esta primera ronda. Digamos que Elsa nos comparte toda la experiencia desde lo rural con esas limitaciones que hay de conectividad y cómo han tenido la posibilidad de ser muy recursivos y de utilizar mucho el WhatsApp y la formación virtual de maestros. Eso es bien interesante. Leonardo, también nos gusta mucho esa priorización que han hecho de algunas áreas y de cómo, dada esa baja conectividad, llegar a los estudiantes vía radio y vía guías impresas, que me parece que es muy pertinente. Y Sara Victoria nos deja aquí con 5 grandes problemas que tenemos que empezar a profundizar un poquito más en cómo lo vamos a enfrentar. Entonces, quisiera hacer la siguiente ronda de preguntitas un poquito más personalizadas y quisiera que Cita nos cuente un poco más de ese desafío en lo rural y a ustedes que tienen el programa de universidad en el campo, el tema de la ruralidad y el acceso a educación terciaria. ¿Cómo están enfrentando ese tema? Y te daría 5 minutos nuevamente para esa respuesta y luego vamos con Leonardo con otra pregunta. Bueno, como les comentaba al inicio, pues toda la estrategia que estaba socializando se aplica desde transición hasta la formación profesional que se desarrolla en el marco de la universidad en el campo. Tenemos unas universidades que son aliadas, en este caso la Universidad de Caldas, el CINOC de Pensilvania, la Universidad de Manizales y la Universidad Católica, y con ellos empezamos también a adecuar todas las estrategias de atención, también bajo una metodología sincrónica y asincrónica con los estudiantes. Ha sido clave también poder adaptar los materiales de los que se sirve la universidad en el campo de manera tal que le puedan llegar por los medios que tienen las familias rurales a todos los estudiantes, a los 1.750 estudiantes que tenemos hoy activos en la universidad en el campo. Tenemos la fortuna y hoy con datos concretos decirles que tenemos 0 deserción en universidad en el campo, porque con los maestros universitarios también hemos hecho una tarea de ponernos de acuerdo cómo es que vamos a acompañar la jornada diaria de estudio con cada estudiante, y hay una estrategia fuerte de acompañamiento desde el equipo de educación del comité que se ejecuta en el marco de la alianza. Y a través de ese equipo de educación lo que hacemos es acompañar a todos los estudiantes. Cuando vemos que algún estudiante no se puede conectar o no puede asistir a los momentos sincrónicos, no puede desarrollar las actividades, inmediatamente nosotros le damos soportes a las universidades para poder acompañar a estos estudiantes y lograrlos vincular y que ellos permanezcan en el sistema educativo. Ha sido clave cómo los docentes universitarios han abordado también sus clases, cambiando la metodología, mucho desde las estrategias de escuela nueva. No porque estemos en la casa tenemos que cambiar la manera de desarrollar la construcción del conocimiento de parte de los estudiantes, pero sí adecuando mucho todos los elementos y estrategias hacia el trabajo autónomo y hacia algo que ha dicho Sara Victoria que hay que rescatar, y es la flexibilidad. Si Escuela Nueva hablaba de flexibilidad, hoy el llamado es a que seamos mucho más flexibles en entender que
En las familias rurales solamente tenemos un celular y a través de ese equipo se comunican los papás con el servicio técnico, con la asistencia técnica, están las escuelas comunicándose a través de ese equipo, están las universidades. Entonces, ¿cómo hacer para que al interior de la familia esa limitante que tenemos no se vuelva un conflicto? También flexibilidad en la evaluación. Hoy no podemos entender la evaluación como seguramente muchos en Colombia la entendemos como una evaluación de contenidos. Siempre tenemos que hablar de evaluación por procesos y hoy debe ser una evaluación que tiene que ir más allá de esa, cómo verificar esas competencias socioemocionales que hoy necesitan más que nunca los niños en su trabajo autónomo, y una evaluación que se sirva de unas evidencias muy concretas de manera tal que el maestro pueda sin mucha complicación valorar el desempeño de los estudiantes a través de evidencias que están claramente definidas con la estrategia de atención que tiene la alianza. Y otra manera de flexibilizar es también entender que los niños pueden tener necesidades educativas en cualquier momento del día, en cualquier momento de la semana, y para eso los docentes han estado dispuestos a atenderlos en el momento que lo han necesitado, y de parte del equipo de educación de la alianza pues también. Además, entender que hay que buscar otros medios a través del cual llegarle a los niños con información, y importante es que para aquellos que puedan acceder a internet o a través del plan de datos, que puedan a través del celular tener internet, tener a disposición también los materiales y muchos recursos para que los niños y los docentes puedan apoyarse en eso. Es una estrategia, yo creo que demasiado práctica, mucho aprovechando lo que teníamos, porque no teníamos recursos para hacer otra cosa y los padres de familia no tienen más recursos. Lo que hicimos fue capitalizar lo que hemos construido en este departamento durante 38 años con la alianza, y a partir de eso desplegar toda la estrategia. Y nuestros estudiantes hoy seguramente si estuvieran en la escuela estuvieran mejor atendidos, pero estamos intentando hacer lo que creemos que responsablemente hay que hacer con ellos, dándole mucho énfasis a las competencias socioemocionales a los niños. Muy bien, muchas gracias, Elcita. Bueno, Leonardo, muchas gracias pues, por esta exposición que nos estabas haciendo. Lástima ahí yo tener que ser el controlador del tiempo, que ese es un rol muy maluco, pero me parece muy interesante lo que están haciendo de priorización de los aprendizajes, tanto en primaria como en secundaria, y quisiera que nos compartieras, nos termines de compartir la estrategia que están desarrollando en esta intervención. Muchas gracias. Gracias, Santiago, no te preocupes. Lo que les estaba diciendo era mi concepto sobre cómo es el sistema educativo en Colombia. Entonces yo venía diciéndoles que es completamente diferente la educación urbana de una ciudad capital a la educación urbana de una cabecera municipal. Y es abismalmente diferente la educación rural de una vereda comparada con la educación urbana de una ciudad capital. En tal sentido, en promedio, un estudiante de una escuela rural en comparación con un estudiante de un colegio oficial de una ciudad capital o de un colegio privado de una ciudad capital, estudia el estudiante de la vereda 3 horas menos todos los días. Quienes tienen estudiantes, familiares o amigos que tengan hijos en un colegio privado en una ciudad capital, saben que los colegios privados salen a las 4:30 de la tarde de estudiar, mientras que los estudiantes de la ruralidad a las 12:30, o los que reciben el programa de alimentación escolar a la 1 salen del colegio y se van para la casa. Entonces, estudiar 3 horas menos todos los días significa que al final del proceso, que dura 11 años, el estudiante de la ruralidad, en comparación con el estudiante urbano de la ciudad capital, estudió 5.5 años menos. Y estudiar 5.5 años menos, metafóricamente, significa que el estudiante de la ciudad capital se graduó del grado 16, mientras que el estudiante urbano se graduó del grado 11. ¿Sí? Y el sistema educativo está tan mal diseñado que sabe que aún sabiendo eso, el Estado lo sienta en un mismo salón para presentar el examen de Estado, ¿sí? o el saber pro, como se llama ahora.
cuando el Estado ya sabe quién va a ganar el examen, pues el que estudió más. Nuestros estudiantes no saben inglés, no tenemos un nivel de bilingüismo supremamente alto y el 20% del examen de Estado es en inglés. Entonces, nuestros estudiantes se tienen que enfrentar con estudiantes de colegios privados o de la ciudad capital en un examen que el 20% es en inglés, con estudiantes que han estudiado 3 horas más todos los días durante 11 años. Pues lógicamente nuestros estudiantes no alcanzan los índices de resultado igual que los otros estudiantes y por eso nuestros índices con los que se inició este webinar demostraban que el departamento de Caldas y el departamento de Risaralda tienen por encima del 60% estudiantes en estado deficiente. Pues claro, porque nos estamos comparando con estudiantes que estudian más. Este es mi concepto sobre los errores estructurales que tiene el sistema educativo en Colombia. Sin embargo, tenemos que hacer un gran esfuerzo para achicar esa brecha de la pobreza multidimensional, que es donde en mi concepto inicia la brecha social y económica del país en la diferencia de las clases educativas. En ese sentido, nosotros vamos a trabajar fuertemente por crear algo que hemos denominado en Risaralda, que incluimos dentro del plan de desarrollo, que se llama la jornada completa. La jornada completa lo que busca es que el estudiante que recibe el almuerzo del programa de alimentación escolar a las 12:30 se quede 3 horas más o 2 horas y media más educándose para la vida, porque como decía Sara Victoria ahorita, este no es el momento de evaluarlos, este es el momento de acompañarlos. Entonces vamos a educarlos para la vida y estamos buscando alianzas estratégicas con universidades de la región para que los estudiantes de 9º y 10º semestre que tienen que hacer las prácticas profesionales, pues vayan a nuestros colegios a hacer esas prácticas profesionales con nuestros estudiantes después de que reciban el almuerzo y podamos empezar a acortar esa diferencia de intensidad horaria que a lo largo del proceso lo que va a hacer es achicar esa brecha educativa que nos va a permitir tener una mejor calidad académica y seguro vamos a poder tener mayores estudiantes entrando a la educación superior y no desertando. Porque por darles un ejemplo, la Universidad Tecnológica de Pereira tiene dentro de un acuerdo, porque el señor gobernador del departamento hace parte del Consejo Superior de la Universidad Tecnológica, garantizados 360 cupos todos los semestres para estudiantes egresados de colegios públicos oficiales del departamento de Risaralda, siempre y cuando alcancen el puntaje mínimo. Y este semestre solamente 121 cupos se pudieron utilizar, porque los otros 280 estudiantes no alcanzaron el puntaje mínimo. Y de esos 120 que logran entrar a la universidad, digamos que ahí, porque alcanzan el puntaje mínimo, solo 60 matriculan el segundo semestre. ¿Por qué? Porque les toca entrar a la universidad a competir con estudiantes que vienen de la ciudad capital, que como ya les dije, vienen estudiando 3 horas más todos los días, ¿sí? Ese es el error estructural que tiene el sistema educativo. Nuestro objetivo es disminuir esa brecha ampliando la cantidad de horas horarias, de horas académicas diarias que puede recibir un estudiante que le permita al final del proceso tener mayores competencias para tener un mejor resultado en su examen de estado, para poder acceder a la educación superior y una vez allí se mantenga y no deserte. Por eso hemos dispuesto como meta para la educación rural un programa que se denomina Risaralda Profesional, y en Risaralda Profesional vamos a buscar tener 1.200 estudiantes en programas tecnológicos y profesionales durante este cuatrenio. Y en temas de técnico profesional y tecnología, técnico profesional, en la articulación con la media, 5.800 estudiantes en el próximo cuatrenio. O sea que tenemos unas altas metas a las cuales le estamos apuntando con la universidad para llevar la universidad hasta los estudiantes. Hoy tenemos unas metas muy importantes que hemos logrado acceder con el Comité de Cafeteros, pero nuestro objetivo es duplicar esas metas y poder llegar, repito, a 5.800 estudiantes articulados con la media y 1.200 estudiantes en carreras tecnológicas y profesionales en el departamento de Risaralda. Muchas gracias, Leonardo. Muchas gracias. Bueno, Sara Victoria, ahorita, pues algo que me gustó mucho de tu intervención es el tema de cómo realmente tenemos ese foco en el bienestar
Y quisiera preguntarte si podemos profundizar un poquito más en eso. ¿Qué nos sugieres a las personas que estamos trabajando en educación? Tenemos más de 90 personas aquí conectadas. El tema del bienestar ya era difícil de manera presencial, ya era difícil teniendo a los estudiantes 6, 7, 8 horas diarias. Ahora, con estos retos de desigualdad digital que tú mencionaste, de la preparación de los maestros, de los modelos, de todo este aspecto, ¿qué podemos hacer para fortalecer ese bienestar de los estudiantes? A ver, Santiago, espérame, pongo aquí mi tiempo. Yo creo que, y lo veíamos de una manera como muy clara en la misión de Sabios, el principal problema que tiene Colombia en sus inequidades pensados desde la educación no está solo en la desarticulación y en estas inequidades tan profundas que nos marca Leonardo y que son importantísimas, sino que ya todos sabemos que si nosotros no hacemos esta educación desde la primera infancia, ya hemos perdido muchísimo tiempo y potencial como país para responder a la construcción de una sociedad distinta. Entonces yo diría, la primera reflexión que quiero hacer, el problema del bienestar está totalmente articulado a la potenciación del ser humano en el despliegue de sus capacidades, como diría Amartya Sen, de su subjetividad a partir o independientemente de que sus dotaciones iniciales, es decir, a pesar de haber nacido pobre. Si nosotros nos quedamos en las dotaciones iniciales que nos impone la pobreza y la pobreza multidimensional, pues estamos haciendo poco. Le tenemos que exigir a los estados, claro, que esto se vaya transformando. Pero ¿qué hacer desde la educación? Desde la educación no podemos cambiar las condiciones del mercado ni el flujo de capitales, no podemos hacerlo, pero nosotros sí podemos transformar las condiciones de posibilidad de los seres humanos, de los niños. Y si nosotros realmente apuntamos la educación no solo a la acumulación calificada de saberes y de competencias derivadas de esos saberes, y hacemos un fuerte eje en el desarrollo humano, un fuerte eje en el despliegue del potencial humano, de las capacidades de los seres humanos, aún para usar esas oportunidades que nos da o no nos da el Estado y volverlas bienestar personal. Es decir, el bienestar no se regala, el bienestar no se le da a los niños, el bienestar le resbala a un niño si él no es capaz de absorberlo desde su potencial humano. Tú le puedes dar oportunidades a un niño, pero si él no tiene la subjetividad fortalecida para usarlo, no lo puede usar, no lo puede volver bienestar personal. Entonces, cuando yo hablo de bienestar, hablo del despliegue del potencial humano, de un niño capaz de desarrollar su cognición todo lo posible para manejar inteligentemente el mundo, de un niño capaz de desplegar un autoconcepto positivo, capaz de quererse a sí mismo, capaz de querer a otros, capaz de generar relaciones positivas con otros a pesar de las diferencias, es decir, capaz de generar posiciones democráticas posteriormente en su vida humana. Creo que desplegar el potencial humano tiene que ver con aprender a comunicarnos, no solo técnicamente, sino a ser capaces de poner afuera, de exponer en la comunicación de imágenes, palabras, creaciones, eso que somos por dentro para explicitarnos y construirnos humanamente y de una mejor manera. Creo que fortalecernos humanamente, fortalecer al niño significa ayudarle a ampliar su círculo ético, a que el niño aprenda que en su círculo de importancia tienen que caber más allá que él y su familia y sus amiguitos, los otros, los distintos, los diferentes, los que están lejos,
los que no han nacido, los que no son humanos, el planeta mismo. Creo que esto es fundamental en todo este proceso. Y finalmente creo que el despliegue en todos los niveles, con los niños, con los jóvenes, lo que yo llamo su potencial político de construcción del mundo. Es decir, entender que somos creadores de mundo, que somos creadores de realidad, que nosotros podemos soñar, diría Brunner, y que si hemos prefigurado y soñado un mundo, somos capaces de construirlos con otros. Si yo le entrego esto a un niño, si yo le permito desplegar todo esto a un niño, ese niño es capaz de enfrentar esta pandemia y todo lo que viene por delante. Y todas las oportunidades de flexibilización y de transformación educativa que tienen que acompañar este proceso podrán ser traducidas en el niño en bienestar personal. Muchas gracias, pues siempre es un placer oírte y ojalá tuviéramos más tiempo aquí. Tenemos pendiente un café desde el año pasado que nos tenemos que tomar con nuestros temas. Me la debes. Bueno, Leonardo, hay un tema que quisiera como tratar de redondear, digamos que para los dos, para Leonardo y para Sara Victoria, que Elsa tuvo que ausentarse un momentico, pero desde el chat nos hablan de algunos temas, los voy a mencionar ahí puntualmente, a ver si ustedes en su intervención lo pudieran abordar, y es el tema de la desmotivación de los maestros, de la sobrecarga de los papás en este tema porque están preocupados por su situación económica, pero adicionalmente les está tocando ser profesores en casa. El tema de los niños de preescolar, o sea, son niños que digamos que yo que soy papá de una menor de 5 años, esto es un tema complicado. El tema del desplazamiento y de los migrantes, ¿cómo abordar estos temas en esta crisis de la pandemia que estamos viviendo? Y le doy la palabra a Leonardo. Igualmente contamos con 5 minutos. Santiago, gracias. Bueno, varios temas: desmotivación de maestros, sobrecarga de los papás en casa y desplazamiento de ciudadanos de otra nacionalidad. Bueno, lo primero es que si llega un niño, la gran mayoría que llegan son venezolanos, o si llega de alguna otra nacionalidad y no tiene papeles colombianos, eso no es un requisito sine qua non para prestar el derecho y el servicio público de educación. Por lo tanto, cuando un estudiante llega a una institución educativa, al acudiente se le pide el documento de identidad del niño. Con ese documento de identidad del niño se ingresa en la matrícula CIMAD para que cuenten la estadística de estudiantes que se están educando. Si el niño venezolano o de otra nacionalidad no tiene un documento de identidad colombiano, lo que se hace es registrar el nombre en el CIMAD y se le asigna un número CIMAD a ese niño, ¿sí? Independiente de que no tenga documento de identidad. ¿Me están escuchando ahí? Disculpe, es que veo Sí, que se señor. subió la imagen. Muy bien. Ok, se le asigna un número de identificación CIMAD. Este número de identificación CIMAD va a identificar a ese niño durante todo su tránsito en el sistema educativo hasta que llegue a grado. Ahí sí te perdimos. Leonardo, se le cayó la conexión. Mientras que Leonardo se nos vuelve a conectar, será Sara Victoria que aprovecho, va a aprovechar aquí también para dar un saludito. Tenemos más de 30 conectados vía Facebook, 85 conectados por Zoom. Un saludo muy especial a todos ellos. Leonardo, ¿ya está funcionando la conexión o voy con Sara Victoria? Leonardo. Ya lo he conectado, pero... Sí. ¿Nos escuchas, Leonardo? No hace micrófono. Aquí estoy, muchas gracias. Para que Dale. Continúo. Por favor. Bueno, entonces ese número de identificación CIMAD va a identificar al niño durante todo el ciclo que esté en el sistema educativo, de tal forma que el acudiente de ese niño tendrá pues, el tiempo necesario para, digamos que legalizar la situación del niño en Colombia. Pero si así no tengo un documento de identificación, se recibe en cualquier institución educativa oficial del país para poder acceder a la educación de ese niño.
La desmotivación de los maestros, eso concluye en esta pandemia o en este trabajo en casa, con que algunos docentes o están muy sobrecargados y algunos otros docentes tienen mucho tiempo libre. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado. El docente que está extremadamente sobrecargado, la verdad es que a todos nosotros nos ha pasado, me imagino, es que desde que estamos trabajando en casa, el trabajo se ha incrementado aún más, y lo mismo le ha pasado a los docentes. O sea que tenemos que tener mucho cuidado con los docentes porque pues no se puede tampoco sobrecargar de trabajo. Y hay docentes a los que les ha quedado mucho tiempo libre, de tal forma que en la Secretaría de Educación del departamento ofertamos 63 cursos de actualización o de estudio virtual para que los docentes puedan hacer durante esta época en casa. De tal forma que de los 2.250 docentes que tenemos en Risaralda, 1.700 se inscribieron para hacer actualización en casa. Desde formulación de proyectos, evaluación de proyectos, hasta modelos educativos flexibles como Escuela Nueva, Caminando por Postprimaria, cursos de redacción, de ortografía, y ofertamos 63 en total, y 1.700 docentes se inscribieron. Eso nos ha ayudado también a mantener pues como al docente actualizándose. Y de igual forma nosotros contamos en la gobernación con 30 psicólogos, trabajadores sociales y psicoorientadores que prestan su servicio de atención psicosocial al sistema educativo. Entiéndase el sistema educativo, docentes, padres de familia, estudiantes y administrativos, ¿sí? Y de tal forma que estos psicólogos asignados a las instituciones educativas han atendido a los docentes o a los funcionarios de los establecimientos educativos que han presentado crisis de ansiedad, trastorno, algún tipo de trastorno por estar tanto tiempo confinado, porque de verdad que los pensamientos suicidas se han aumentado en la población estudiantil, desde los niños hasta los docentes, pero exponencialmente, de tal forma que hemos redoblado esfuerzos pues para poder atender este tema preciso del que tú me hablas de la desmotivación de los docentes. Muchas gracias, Leonardo, por tu intervención, muy amable. Sara Victoria, ¿qué opinas tú de estos 4 puntos que estábamos mencionando? Ajá. A ver, pues yo quisiera empezar por el que no mencionó Leonardo, que es el de el nivel preescolar. Yo creo que ese es el nivel más afectado de todo el sistema educativo en esta pandemia. ¿Por qué? Porque la mediación pedagógica de todos los niveles, de básica, primaria hacia arriba, se llama lenguaje. Y el lenguaje opera a través de textos. Y resulta que en el preescolar esa no es la mediación. La mediación de los niños es el juego. La mediación de los niños es la interacción, interacciones breves, ricas, es el arte. La interacción de los niños está, todo el problema pedagógico de los chiquitos es otro radicalmente distinto. Cuando empieza todo este fenómeno, los preescolares empezaron a hacer lo mismo que la educación básica, y es empezar a mandarles guías a los papás y guías y pretendidas conexiones de los niños unos a otros, cuando para un niño una pantalla no es para comunicarse ni con el abuelo, menos con el maestro, menos con otro niño que no lo tiene al lado y no le puede jugar y jalarle el pelo o abrazarlo. O sea, para los niños eso es otra realidad distinta, ¿no? Esto lo hemos reflexionado muchísimo con algunas personas del ministerio que me lo han estado consultando, y con familias que han tratado de reflexionar sobre ¿y en esto qué hacer? Y hemos empezado a lanzar una serie de cosas que son muy interesantes a mi juicio. Una cosa interesante ha sido pedirle a los preescolares, entregarles a las familias, son más guías de trabajo para que los papás, desde el juego y la cotidianidad del niño, que es radicalmente distinta en todas las familias, porque depende de su estado de confinamiento, depende de con quién está, depende de si hay otro niño o no lo hay, depende de 1000 cosas, puedan generar algunos proyectos ligados
al juego donde articulen esos aprendizajes mínimos que uno esperaría que un niño desarrolle. Y ahí se están haciendo cosas muy interesantes, o sea, hay unas experiencias muy, muy interesantes, pero desafortunadamente son experiencias muy pequeñitas, muy micro y de aquellas familias como nosotros que estamos aquí, que nos interesan los hijos, los nietos, y entonces decimos, ¿cómo hacemos con esto? Pero eso no es lo que pasa en las familias. Lo que está pasando en las familias es que esto se les ha vuelto un problema infinito que se traduce en maltratos al niño, para que se quede callado, para que no haga, para que no juegue, para que no brinque, para que no diga, y eso está creando problemas de maltrato infantil impresionantes. Las tasas de maltrato ya se dispararon, ya Bienestar está teniendo datos que nos muestran cómo esto se está subiendo, se está elevando de una manera muy rápida y cómo a nivel preescolar todo el trabajo tendría que ser con los padres de familia. No son los maestros, no son los que tienen que hacer nada con sus hijos en este momento, sino ayudar a que tengamos sujeto al salir de esta pandemia. Para los niños esto es realmente terrible. Los adultos desde la racionalidad lo asumimos. Los niños más grandecitos desde el concepto de que soy juicioso y aprendo, pero para los chiquitos es una cárcel. Esto es una cárcel y ahora sí, la paciencia que tienen que desarrollar los papás, esa paciencia amorosa para entender que el niño que nunca hacía pataletas, ahora hace pataletas. No era rabietas, ahora es rabietas. Era un niño que comía bien, ahora no quiere comer, etcétera, etcétera, porque es la manera como el niño lo hace. Que si sí a la tablet, que si sí al celular, que si sí a las pantallas con los niños, solo si eso les permite y desde el juego elaborar lo que está pasando. Importantísimo que los niños jueguen a la pandemia, jueguen al hospital, jueguen a que se mueren, jueguen a que están perdidos, que hagan cuevitas en sus casas y se escondan. Todo esto que es desorden en una familia es la salvación del nivel preescolar en este país. Muchas gracias. Qué buena esa intervención. Quiero ahorita muy brevemente una última pregunta y quisiera como que la contestáramos ojalá en 3 minutos y no sé, Andrés Felipe, si puede volver Elsa en este momento, y es cómo nos imaginamos esa vuelta al colegio. ¿Ustedes cuál es la hipótesis de ustedes? Porque hay varias circulando en este momento, entonces, ¿cómo se imaginan esa vuelta a la normalidad o si no va a ser normal? ¿Cómo se lo imaginan? Y Leonardo, quisiera oírte al respecto. Tienes el micrófono apagado. Listo. Muy concreto para esa respuesta, Santiago. Clases presenciales sí, todos al tiempo no. Es decir, en un salón donde hayan 40 estudiantes, no podrán ir los 40 estudiantes el lunes, los 40 estudiantes el martes, los 40 estudiantes el miércoles, los 40 estudiantes el jueves. ¿Sí? Vamos a poner unos ciclos de tal forma que, como lo han hecho otros países, que en la curva de contagio ya van más adelante que Colombia, como por decir China, como por decir Bélgica y como por decir Francia, que lo que hicieron fue regresar a clase, pero en un salón donde habían 40 estudiantes, el día lunes iban 20, ¿sí? Para de tal forma haya más espacio y el distanciamiento social. Al día martes van los otros 20, al día miércoles regresan los primeros 20 y así sucesivamente. Esto lo que va a permitir es que los estudiantes tengan clases presenciales, pero no todos al tiempo, para que no haya tanta persona aglomerada en un mismo espacio. Y para eso nos vamos a preparar. Lógicamente habrá que tener algunas medidas de bioseguridad, como incrementar el lavado de manos, el uso de tapabocas, desinfección al ingresar a algunos establecimientos educativos, de los zapatos, de todo lo que ya ha sido ampliamente conocido por tantas personas. Y tendremos 2 meses para prepararnos, porque según lo que informó el señor presidente y la ministra de Educación, el 1 de agosto regresaremos a las clases presenciales. Muchas gracias, Sara Victoria.
Bueno, no quiero repetir todo lo que ya dijo Leonardo. Eso me parece que es la función del Estado y nos está diciendo qué hay que hacer en condiciones de seguridad. Yo quisiera usar mis 3 minutos mejor para decir ¿con qué me sueño yo? O sea, yo digo, después de esta pandemia, yo me sueño con que regresemos a unos espacios educativos distintos, a unas aulas abiertas, a unas instituciones educativas que tumban sus muros y que nos permiten realmente hacer de las ciudades espacios de educación. Yo me estoy imaginando procesos de muchísima más cooperación y menos competencia. Me estoy imaginando flexibilizaciones curriculares interesantes, aperturas, transdisciplinariedades. Me estoy imaginando una formación mucho más ligada en competencias blandas. Yo creo que esta pandemia nos está haciendo entender que el mundo no es de disciplinas, que el mundo no es de competencias, que el mundo de la educación es para ser felices seres humanos, mejores seres humanos y no solo seres ligados al mercado y al éxito derivado de esa vinculación. Entonces me parece a mí que la gran reflexión es cómo hacemos para crear unos espacios de formación de maestros, de investigación, de redes de maestros, eventos, muchos eventos y procesos de innovaciones que nos permitan replantear con radicalidad lo que es la educación de nuestro país, transformándola de un espacio para formar saberes y habilidades desde las disciplinas a uno donde nos formamos en habilidades blandas, serias, rigurosas, duras, que nos hacen seres humanos capaces de incorporar todos esos saberes disciplinares, pero además capaces de construir un país en paz, democrático y unas condiciones de felicidad humana. Pienso que si esta pandemia no nos sirvió humanamente para ser capaces de hacer ese clic, ya no lo aprendimos nunca como colombianos. Muy bien, Sara Victoria, muchas gracias. Pues les cuento que Elsa desafortunadamente tuvo un inconveniente y ya no nos puede acompañar aquí para el cierre. Tiene otra reunión muy importante también. Pero quisiera hacer cierre. Habíamos dicho que íbamos a durar más o menos hasta las 4:20, 4:30. Entonces, increíblemente durante este espacio, gracias a la experticia de los panelistas, pudimos tocar muchos temas bien importantes. Arrancamos con unos desafíos que hemos tenido en el sistema educativo gracias al contexto que nos dio Andrés Felipe. Definitivamente, si antes de la pandemia teníamos más del 80% de niños con dificultades en lectura y en matemáticas, pues ahora no me quiero ni imaginar lo que va a pasar ahorita. Entonces, es un sector que tenemos que estar, como dice Sara Victoria, innovando permanentemente y mirando cómo vamos a repensarnos en este momento. Nosotros, el tema de conectividad, pues que es en el mejor de los casos, pues el 50%, pero no, en el área rural sí que es mucho más lejano, pues entonces hace que esto sea más complejo. La deserción escolar, si uno la mira en porcentajes, no es una cifra alarmante, pero en número absoluto sí. O sea, hay muchos estudiantes que están saliendo del sistema y tenemos que estar ahí apoyando ese flagelo que nos puede generar muchos obstáculos para lograr esa paz que mencionaba también Sara Victoria. El tema de cómo vamos a utilizar esos modelos que ya tenemos, los vamos a actualizar y cómo vamos a aprovechar esa capacidad que se ha dejado en estos 2 departamentos de escuela nueva y de esos modelos flexibles, pues eso me parece que nos dio un plus y lo hablamos en algún momento de lo afortunados que somos como departamento de tener ese tipo de modelos. El tema de los maestros, yo creo que también es una fortaleza. Nuestros 2 departamentos tienen maestros muy comprometidos y gente que con muchísima experiencia, lo cual nos favorece. Sin embargo, sí hay un reto ahí en toda esta brecha digital que tenemos y desigualdad digital.
las estrategias que se han planteado de no depender únicamente del Internet, sino de guías impresas, de programas de radio, del WhatsApp, todo eso yo creo que nos favorece muchísimo en esta pandemia. Y ese dilema de la prioridad y de la flexibilización curricular que lo mencionaron ustedes tres, yo creo que llegar a ese punto no va a ser tan fácil. Yo creo que al principio de la pandemia lo que pensamos fue en trasladar todos los contenidos para la casa y nos dimos cuenta de que eso no era viable, no era factible. Entonces, creo que hay un tema de priorización que sin duda tiene que ir por el lado de lo que decía Sara Victoria, y es como también logramos que de estos meses de confinamiento estos niños salgan muy fortalecidos. Estoy de acuerdo con Leonardo en que el regreso a clases va a ser algo muy 50-50 y pienso que ahí hay una gran oportunidad para el blended learning, porque si un estudiante está un día presencial y un día en la casa, digamos que el maestro puede mandar cosas para la casa y eso puede salir mucho más viable que el 100% virtual. Entonces ese blended learning puede ayudarnos mucho en este proceso. Y digamos que pensar ahí. Elsa, pues con su experiencia de la educación rural, pues siempre nos va a sorprender y ayudar mucho en estas reflexiones. Pienso que el reto de la llegada a los colegios y de tener un aula abierta y procesos más flexibles y un gran foco en las competencias blandas es algo que tenemos que empezar a aterrizar y obviamente nosotros que trabajamos también aquí en Alianza, en este departamento, y sé que en Risaralda también van por ese camino, creo que debemos empezar a trabajarlo conjuntamente. Hay mucho terreno avanzado, pero también mucho por hacer. Entonces, pues que sepan que cuentan con la Fundación Luker aquí en esta región, lo que podamos nosotros aportar desde nuestro conocimiento con muchísimo gusto. Y muchas gracias por haber sacado este espacio a ustedes tres, que sé que son personas tan ocupadas y que nos estuvieron apoyando en este webinar. Un abrazo muy especial. No sé, Santiago, si nos da 2 segunditos para despedirnos. Yo Claro que quisiera, sí. no, Una último minutico de despedida de cada uno de nuestros panelistas. Sí, no, primero que todo, pues muchas gracias, empresarios, por organizar estos encuentros. Yo quisiera pues que esto fuera, ojalá pues por lo menos en esta época, que nos podamos encontrar con muchas personas que estén haciendo buenas prácticas para compartir experiencias. Yo creo que tenemos un reto, los retos hay que asumirlos, y personalmente creo que ahorita lo que nos debe unir es un motivo y pues como una actitud de esperanza y de positivismo, que en medio de todo, y así digamos que tenemos muchas dificultades, que sepamos que en medio de las dificultades se pueden hacer cosas muy importantes. Yo soy convencida de eso y yo creo que cuando volvamos a las aulas, mucho de lo que aprendimos en estas épocas de cuarentena van a quedar también incorporados a lo que ya estamos haciendo. Muchas gracias, y a los que nos escucharon, muchas gracias por dedicarnos este tiempo. Gracias. Leonardo, un cierre, por favor. Gracias. Agradecerle lógicamente a la Fundación por este espacio y recordarles que la educación transforma vidas. Entre mayor es el nivel académico que podemos acceder, mayor va a ser el nivel de vida que vayamos a poder tener. Me explico. Entre mejor sea el nivel académico, mejor va a ser el sistema de salud y nuestra familia va a ser más funcional, nuestro sistema de alimentación va a ser aún mejor. El nivel académico ideal es el nivel académico deseado. Si yo quiero ser hasta profesional, será lo ideal para mí. Si quiero ser hasta postprofesional, será lo ideal para mí. O si quiero ser tecnólogo, será lo ideal para mí. Pero lo que debemos nosotros como Estado es prestar las herramientas para que cada quien pueda transformar su vida a través de la educación. Así que seguimos educando y seguimos trabajando. Gracias, Leonardo. Sara Victoria. Tienes el micrófono apagado. Ok.
Muchísimas gracias a Empresarios por la Educación. Creo que crear este tipo de espacios es muy, muy importante para que todos podamos conversar. Gracias a ti, Santi. Es un gusto, me sigues debiendo el café. Me encanta que podamos encontrarnos y conversar. Leonardo, muchas gracias. Me encanta ver desde el Estado a alguien como tú, Elcita, sabes toda mi admiración. Andrés y Germán, muchas gracias. Lucenit, y a todos y a todas las que nos han escuchado desde el Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud. Estamos a total disposición realmente de nuestra región para ayudar a construir todo esto. Creo que mi paso por la misión me dio unos elementos que quisiera que no se vayan de la región, que pueda ser nuestra región realmente un espacio piloto de grandes contribuciones para el país, y yo creo que tenemos todo con qué hacerlo. Entonces me encantaría motivar un espacio como este con los gobiernos locales, con las entidades, con quienes podamos conversar para fortalecer nuestra región desde la educación y desde el conocimiento. Muchas, muchas gracias a todos. Muy contenta en este espacio. Bueno, pues muchas gracias a Empresarios por la Educación por haber organizado este webinar. Esto está enmarcado entre una campaña que se llama La Educación que nos une, y digamos que ha sido un espacio bien, bien interesante. Le doy la palabra a Lucenit y un saludo muy especial a Andrea Escobar, que estuvo acompañándonos al principio y tuvo también que desafortunadamente salirse en algún momento. Muchas gracias a Germán y Andrés Felipe, que estuvo ahí apoyándome para todo el proceso de moderación. Mil gracias a todos, Santi. Un abrazo grande. Muchas gracias por las reflexiones maravillosas, pues los aportes que nos entregan ustedes. Esta es, como les decía al comienzo, es una conversación que nutre una conversación nacional que hemos querido llevar a todos los territorios donde hacemos presencia. A todas las personas que continúan conectadas, les contamos que vamos igual a compartir esta grabación de esta conversación, las haremos llegar, y también les haremos llegar la memoria y un poco esa construcción colectiva que tengamos una vez finalicemos estos 6 conversatorios regionales que vamos a hacer para seguir nutriendo precisamente esos cómo nos vamos a mover y vamos a aportar en lo que se viene para este segundo semestre, pues para toda la transformación del sistema educativo al que todos estamos llamados pues a asistir. Muchísimas gracias, un abrazo y feliz tarde para todos. Bueno, gracias, chao.